Perfecto. Cuando guste, César, ya está grabando. Bueno, buenas tardes, bienvenido a los compañeros de Alianza Centro, quienes hacen vida en nuestra organización, a nuestros amigos aliados de Unión por Venezuela, al amigo Rafael Curbelo. Hoy tenemos de invitada a nuestro foro Dialogando desde el Centro a nuestra amiga María Muscate, quien es ingeniero en sistemas, fue presidenta de Conce Comercio y bueno, hasta no hace mucho era candidata a diputada en Trujillo. Creo que si hubiese ganado Trujillo, tendría una diputada que lo defendiera con todo el honor y con todo el orgullo. María, bienvenido a este espacio. Este es un espacio de nuestra organización, bueno, en la cual igual retransmitimos luego de esto, grabamos para que, bueno, nuestra militancia, quienes están en Venezuela, en las regiones, puedan en su tiempo, entendiendo que, bueno, que esta hora también, la situación del país ha generado que los ciudadanos tengan que buscar el día a día cómo resolver sus asuntos personales y entendemos que, bueno, que esta hora, aun cuando estamos en una situación de pandemia, sabemos que hay ciudadanos a esta hora tratando de llegar a su casa, los que están fuera de Venezuela están trabajando, pero bueno, vamos a darle inicio a esto. Bienvenido, María, de verdad que es agradable verte nuevamente después de aquel café en Danubio. Un abrazo. Te quería preguntar para iniciar, ciertamente la convocatoria que habíamos hecho era para hablar sobre el tema económico, pero hay dos cosas que quiero tocar contigo. Sobre el tema económico, porque bueno, maneja el tema del sector comercial en este país, que creo que ha sido un poco golpeado, está siendo muy golpeado con el tema de los impuestos y el nuevo ordenamiento tributario, pero sí es importante también tocar un segundo punto sobre un documento que leí, que bueno, que me encantó y que de verdad también firmamos como ciudadano común, pero también como organización lo respaldamos, que es volvamos al voto. Y creo que ese es el segundo punto que hablaremos hoy aquí contigo. Pero entonces, para entrar de una vez en materia, María, me gustaría saber actualmente cómo está la situación económica en el sector comercio. ¿Qué están viendo los comerciantes? Lo que tú has podido hablar con tus amigos, con tus colegas, o sea, ¿qué están viviendo ellos actualmente con el tema de la economía? Ya que ciertamente estamos en una dolarización no oficial y eso ha generado, bueno, que los comerciantes tengan que reinventar. A todos, un placer, un honor de haber sido invitada a compartir con ustedes en este espacio. De verdad que creo que Venezuela está viviendo una situación completamente inédita, ¿no? De facto, de buhonero, por ejemplo, podríamos decir que un buhonero es aquella persona que pues sus ingresos dependen directamente del trabajo que realiza día a día, que no tiene ningún tipo de contribución formal de impuestos ni nada por el estilo, que no registra nómina. Eso es lo que está ocurriendo con la mayoría de los venezolanos hoy por hoy. La mayoría de los venezolanos, en vista de la despauperación del salario y de lo que ha ocurrido con la hiperinflación que aqueja al país desde hace más de 3 años, pues se ha abocado a bonismo, pero no como lo conocemos, ese bonero o el concepto que tenemos de bonero, que es el que monta un tarantín, algo en una calle y se dedica a vender mercancías. No. Hablamos de bonero en el sentido de lo que me refería anteriormente, del que hace trabajo, o sea, comercializa productos, bienes, servicios, hasta la educación, hasta en un esquema de informalidad. Por eso, comercializa bienes, servicios de manera de constitución legal y tampoco la mayoría de los venezolanos, en vista, como decía, de la situación que se está viviendo y de la depauperación, sobre todo el poder adquisitivo y la pérdida por esta opción. Estamos viendo cómo en Venezuela
los educadores están dando clases en sus casas, ya que no estamos asistiendo a los colegios. Los sueldos que se devengan como educador en las instituciones, ya sea públicas o privadas, son totalmente insuficientes para lo que significa el cubrir las necesidades esenciales de cualquier persona. Pues entonces están optando por ofrecer sus servicios de educación en sus hogares, lo cual también ha sido una ayuda para los padres, porque ya que no pueden llevarlos a los colegios formalmente, lo llevan a la casa de estos educadores que ofrecen estos servicios y de allí de alguna manera resuelven un problema que la pandemia les había traído con el hecho de tener que educar a los niños en los hogares. Y eso es un ejemplo, digamos el ejemplo más difícil de entender, pero estamos viendo que los edificios, las urbanizaciones se han convertido en los nuevos centros comerciales, donde desde tu casa tú puedes adquirir cualquier tipo de bien o servicio entre tus vecinos. Hay un vecino que ofrece algo, ofrece tortas, ofrece comida, ofrece lo que sea. Tal vez eso se comenzó a ver el año pasado y ahora se ha extendido un poco más en el tema de que la mayoría con este esquema que estamos manejando de semanas radicales, delivery o pick-up. O sea, ya el negocio formal en el que tú ibas, recibías, comprabas, adquirías, bien sea alimentos o cualquier tipo de bien, ya no se está, ya digamos, y ahora lo que estamos viendo es mucho de ese comercio que se hace, ya sea por las redes sociales, que se envía a las casas, que tratan de solucionarle el problema tanto del combustible como también de lo que es la bioseguridad y el temor de la pandemia. Sin embargo, esa informalización que estamos viendo en la economía venezolana a la larga va a traer más problemas que beneficios, porque también estamos viendo en Venezuela que los servicios públicos, por ejemplo, se han deteriorado terriblemente. No hay agua, no hay gas, no hay luz, etcétera, etcétera. Tal vez en el interior del país, quienes vivimos en el interior del país, lo sufrimos con mayor, o lo sentimos en mayor nivel, porque precisamente Caracas se ha tratado de mantener como una especie de realidad diferente, vamos a decirlo así, a lo que vive el resto del país, tal vez porque allí están todavía los medios de comunicación principal y el centro de gobierno, pues entonces se trata de mantener una realidad diferente a lo que es el resto del país. Eso obviamente afecta a la economía en el interior de Venezuela porque, y en toda Venezuela aún también afecta a Caracas porque resulta que el no contar con servicios públicos eficientes hace que cualquier empresa, cualquier emprendimiento, cualquier oferta de bienes o servicios que tú quieras hacer se ve afectada por la falta de todos estos servicios elementales. Pero entonces, ¿qué tiene que ver eso con la informalidad? Pues precisamente el no tener del que ahora la mayoría de la economía, hasta el negocio formal, está trabajando de manera informal, porque como tú bien decías, tenemos una dolarización de facto. El 80% de las transacciones que se están realizando en Venezuela se están realizando en divisa, pero en una contabilidad, digamos, aparte, donde no se están pagando impuestos por estas transacciones, por este comercio que se está realizando en divisas. O sea, eso es como, digamos, aún en los negocios formales se está trabajando de una manera informal y el no hacer aportes fiscales producto de todo este movimiento económico que se está llevando a cabo el país hace que el Estado, gobernaciones, alcaldías, cuenten con menos recursos para poder mantener estos servicios públicos que desde hace, en lo que llamábamos la Cuarta República, muchos de ellos se habían privatizado y digamos que tenían una eficiencia diferente. Ahora, en esta llamada Quinta República, muchos de ellos se volvieron, se estatizaron nuevamente y entonces un Estado sin recursos, un Estado como el nuestro, que además
ha perdido, producto de las razones que todos, la mayoría de nosotros conocemos, ha perdido también lo que era su principal y sin ingresos fiscales realmente consistentes que le permitan mantener el funcionamiento normal de todos estos servicios públicos, la mayoría de los cuales ni siquiera son cobrados a los privados. Las empresas últimamente sí están pagando más, incluso a precios muy altos, después de no pagar nada. Ahora muchas empresas están pagando tarifas bastante bien elevadas de servicio público, pero aún así sigue siendo insuficiente para que esto puedan brindarse de manera eficiente a toda la población. Entonces, vemos hospitales sin recursos, hospitales sin medios, y el buhonero, formal o informal, llamarlo de alguna manera, el comerciante formal o informal, que ofrece su servicio en divisas, esas divisas que adquieren no son suficientes para que de alguna manera pueda cubrir esas deficiencias que hay en la oferta pública de servicios como son servicio de educación, servicio de salud, además de los servicios públicos que mencioné anteriormente, de agua, luz, internet, etcétera, etcétera. Es un país que está caotizado, y en la medida en que sigamos llevando esta economía informalizada, esta dolarización de facto, que como te digo, no produce ningún tipo de aporte a la economía del país, no hace aporte fiscal. Eh, Aló. Hubo un problema de conexión, me imagino, porque pensé que era solamente yo, pero veo que es general. Continúa, María Carolina. Sí, sí. Eso más o menos escuché yo también. O sea, un momento que perdimos la pista de María. Pero bueno, yo creo que hay parte interesante de lo que María ya venía desarrollando. Yo aquí copié algo y creo que fue donde me quedé de María. El tema en que en la medida que llevemos una economía informal, los afectados, ¿quiénes van a ser realmente? O sea, yo te voy a hacer dos preguntas sobre el tema económico, pero estoy así como picantoso por el tema más político, porque sabes que político al fin, pues. Sí me gustaría, en este sentido, que me resuma algunos elementos, porque, por ejemplo, el caso, yo lo vivo. Mi esposa es educadora, es profesora de un colegio público, un liceo, y profesora de una universidad. Bueno, y adoptó ahorita también ese término de ser buhonera en la educación. Va a iniciar a dar clases en la casa, está tratando de desarrollar, de hecho hizo su diseñito, pero desde el hogar, pues, porque ciertamente todos los venezolanos estamos sufriendo y padeciendo una mega crisis compleja, como la llama Eduardo Fernández, una crisis múltiple y multifacética. Entonces, sí me gustaría tratar de recoger este espacio en el tema económico, el tema de la medida, porque algo sí me gustó, y yo lo he venido diciendo también, que es con el planteamiento de por qué los trabajadores públicos no cobran en dólares, sino que siguen cobrando en bolívares, y por qué los empleados privados sí están trabajando y están cobrando, obviamente, en divisas. O sea, ¿qué está pasando actualmente en eso? Yo creo que tú lo resumiste, pero sí me gustaría que lo vuelvas a recalcar, por favor. Bueno, mira, fíjate que el tema de los empleados públicos, ¿verdad? Es un problema un poco más complejo, porque para que el Estado se comience a manejar abiertamente en divisas, es por eso que aparece esta figura del petro, para más o menos, digamos, sacar el bolívar que sabemos que está ya muy afectado y muy devaluado, muy desprestigiado inclusive. La hiperinflación, la falta de producción en el país hace que cada vez el bolívar vaya perdiendo más y más valor, y sobre todo cuando el gobierno se ve en la necesidad
de generar este dinero electrónico ahora. Antes se hablaba de imprimir billetes, ahora hablamos de la generación de dinero electrónico para poder cubrir el sueldos, salarios, etcétera, etcétera. Pero para que el Estado maneje abiertamente el dólar o cualquier otra moneda diferente al bolívar, de manera, digamos, formal para pagar sueldos, salarios, etcétera, etcétera, primero que nada tiene que cambiar la Constitución. La Constitución venezolana establece claramente que la moneda de curso legal en el país es el bolívar. Por lo tanto, el gobierno no puede manejarse en otra moneda, no puede presentar cuentas en otra moneda que no sea el bolívar. En segundo lugar, la dolarización formal, tal y como ocurrió en Ecuador, por ejemplo, debería hacerse con previa autorización de la Reserva Federal, es decir, del Banco Central de los Estados Unidos. Y sabemos muy bien cuál es el nivel de relaciones que existe entre el gobierno americano y el gobierno venezolano. Entonces, no podemos hablar de una dolarización formal mientras no tengamos la aprobación de la Reserva Federal. Y no podemos hablar de que el gobierno funcione en divisas directamente, que pague sueldos, salarios, que opere directamente en una moneda diferente al bolívar, porque eso sería un acto violatorio de la ley. Porque, como te decía, la Constitución venezolana establece que la moneda de curso legal en el país es el bolívar. Entonces, ¿qué está ocurriendo? El gobierno se inventa esta nueva figura que es el petro para tratar de cubrir, de más o menos normalizar algunas de los precios, algunas de las tarifas, colocándolas en petro de manera tal de poderle dar continuidad en el tiempo. Hay algunas cosas que sí, por ejemplo, como son las tarifas de renovación de pasaportes y estas cosas que sí las refleja en dólares, pero al cambio en bolívares, al cambio oficial en bolívares. O sea, siempre tiene que manejarse en bolívares. ¿Qué significaría que el gobierno le pagara a los empleados públicos, a esa gran masa de empleados públicos? Anteriormente se hablaba de que de cada 10 empleados en Venezuela, 7 estaban en el sector privado. Creo que la relación era 7-3, o 7 en el privado, 3 en el público. Luego eso fue incrementándose 6-4, y yo creo que ahorita estamos 6 en el sector público, 4 en el sector privado, debido por una parte al incremento del tamaño del sector público y de lo que es el crecimiento del Estado en los últimos años, y por otra parte también a la reducción y la informalización de la economía en general. Entonces, para poder nosotros hablar de pago, de que el gobierno le pagara a los empleados públicos en divisas, tendría que haber también ingresos en divisas en el país, que no los hay. Al gobierno, al Estado como tal, no le ingresan divisas por ninguna parte, porque no hay tributación, no hay crédito fiscal por parte de las empresas que sí estamos manejando dólares, que sí estamos manejando divisas bueno, dependiendo de la zona, pueden ser dólares o pueden ser incluso pesos o reales, que es la moneda brasileña, pero al Estado no se le está aportando de esas divisas, ni tampoco está percibiendo el ingreso en divisas por el petróleo, porque todo es bien sabido, como decía anteriormente, el deterioro que tiene nuestra industria nacional y el problema que estamos teniendo con las sanciones, que si bien es cierto, ese no es un tema en el que yo preferiría andar en este momento. Las sanciones tiene mucho que analizar, pero sí indiscutiblemente afectan la manera en que el gobierno se mueve y sobre todo la manera en que el gobierno cumple con sus obligaciones, como es el pago de sueldos y salarios, porque no, como decía anteriormente, no tiene ingresos suficientes en divisas para cumplir con estas obligaciones. Ok, interesante análisis sobre el tema de la dolarización del salario, porque ciertamente muchos políticos de este país han vivido de ilusionar a la gente y de poner a la gente en una característica muy utópica constantemente. Es muy sincera. Yo también creo en esa teoría. La dolarización pasa por un tema también
de métodos, normas y un tema orgánico en materia económica. Ahora, para avanzar y pasar a una fase que sí me gusta y que creo que es la más picantosa de hoy, porque de verdad que me gustó y creo que es lo que está sonando, pues yo estuve esta mañana en una reunión por esta vía, por Zoom, y se habló del documento. Yo creo que está sonando el documento, creo que es interesante. Pero quería aprovechar a los compañeros que están conectados. Si alguno quiere hacer alguna pregunta, lo podemos hacer al finalizar. Cuestión de que, bueno, vayan anotando sus preguntas en el tema del comercio y la economía, para que entonces María les pueda responder a ustedes, porque tengamos feedback también. Y después que pasemos esta fase, igual pueden hacer preguntas. Entonces, bueno, avanzo ahora, María. Pero con este ya tema va, interesante. Antes Dime. de pasar al tema del documento, quisiera cerrar un poco el tema económico. Fíjate, estamos en un círculo vicioso muy, muy terrible, muy negativo. Y es que la solución de los problemas económicos que tenemos pasa necesariamente por una solución política. Pero para obtener la solución política, ¿verdad? Tiene que haber negociaciones, tiene que haber acuerdos. ¿Por qué pasa por la solución política? Porque el país requiere, para que se solucione el tema económico, no hay nada más cobarde, no hay nada más temeroso en el mundo que la economía. Si la economía no se siente en confianza, no. Y para que en Venezuela Venezuela como país, una olla de oro negro, amarillo, del color que quieras, el oro gris, plateado, como dicen que es el coltán o el hierro, o tantas riquezas con las que la naturaleza, hasta tanto no tengamos inversiones para desarrollar esas riquezas que tenemos, no vamos a poder solventar los problemas económicos. Si no hay producción, no se puede controlar la inflación y no podemos producir hasta tanto no generemos confianza. Y para generar confianza necesitamos un Estado de Derecho, necesitamos un sistema de gobierno en lo cual el dinero pueda confiar. El dinero, me refiero a los inversionistas, puedan confiar. Entonces, sí es indispensable un cambio político para poder lograr ese tan anhelado y tan necesario cambio económico que tenemos que desarrollar en el país. Interesante, María. Mira, me sorprende porque ciertamente hace unos días con Manuel Sutherland, muchos preguntábamos sobre el tema de dónde parte este problema de la crisis venezolana económicamente. Yo soy el que creo que ese planteamiento que tú haces, que el principio es el tema de la confianza para que la inversión llegue, y tiene que ver con el tema del gobierno, del Estado, perdón, el gobierno, el Estado es otra cosa, el gobierno, quien controla el Estado realmente, quien controla las instituciones y que puede generar confianza en el sector comercial, empresarial, para que desarrolle una nueva política económica en el país. Si no se da el cambio político, tú lo decías muy bien claro hace rato con el tema de la Reserva Federal, para entonces dolarizar la economía, dolarizar el país. O sea, el gobierno no tiene la credibilidad, aún con el gobierno de Biden. Aquí muchos pensaban que Biden le iba a dar un brazo y le iba a levantar la mano a Maduro. Biden viene con políticas no tan parecidas a las de Trump. De hecho, yo tengo mi análisis sobre Biden. De hecho, el gobierno de Biden fue uno de los principales cuando estuvo con Obama, quienes iniciaron todo el proceso sobre el tema de las sanciones y declararon a Venezuela un tema de amenaza inusual contra la región. Entonces, yo no creo que Biden venga con intenciones de salvar a Maduro, yo creo que viene con intenciones de negociar de forma como, de hecho, es parte del planteamiento político, y es un asunto más que de hombres sabios en la economía, que son necesarios, pero es un tema también de pasar a resolver un problema político de conflicto que existe, que nos permite sustituir un gobierno, nos permite cambiar la forma de hacer política y que obviamente permita construir un nuevo Estado, una nueva referencia y hasta una nueva constitución. Yo creo que hay que hacer una nueva constitución. Pero bueno, interesante punto. María, te pregunto,
sobre la propuesta política que ustedes levantaron, que creo que se llama Volvamos al Voto, si no me pelo, si no corrigen, ¿cierto? Ahora, ahí leí que estás tú, está Mibeli, están otros actores interesantes de la política, tanto de la sociedad civil como intelectuales y gremios de las organizaciones diferentes, comercio, comunicadores, periodistas, políticos, hay de todo. Ahí hacía falta era, más gente que se está sumando al documento y quienes están suscribiéndolo. Gracias por esa oportunidad. Ahora, te voy a preguntar, ¿cómo se plantea el rescate del voto? O sea, ¿cómo hacerlo posible? Nosotros de Alianza Centro, el año pasado, iniciamos una fase de trabajo que era la pedagogía del voto, porque hoy lo decía nuevamente y lo ratifico por esta vía. El problema de la sociedad venezolana, que es la que yo veo, no es el análisis de los venezolanos ni de Alianza Centro, es la de Mogollón, es que los ciudadanos desconfían más que del voto, es de los actores políticos. O sea, ciertamente no creen en el sistema electoral, porque bueno, se le ha generado toda una campaña de terror, pero también se sienten un espíritu de derrota. Hay gente que te dice, María, con toda honestidad, mira, pero ¿para qué votar? Si ellos van a ganar, o sea, ya está listo, hay una chance de hacer nada, o sea, ya hay ni siquiera por lo menos un granito de mostaza, como dice la Biblia, para salir por lo menos con esperanza de decir, vamos a derrotar a estos tipos, vamos a ganar así sea un consejo comunal, vamos a una alcaldía, pero la única herramienta real que creo que leí en el documento que ustedes manifiestan para derrotarlo es el voto. Entonces, ¿cómo recuperar, según ustedes que están planteando este escenario, la confianza en el voto cuando durante muchos años aquí sectores políticos que creo que son más mercenarios de la política que cualquier otra cosa, se han dedicado a desprestigiar el voto más que el sistema? Yo podría dudar del sistema electoral, pero jamás puedo dudar de la voluntad soberana del ciudadano, que es el voto. Mira, durante los últimos años, ¿verdad? Se ha planteado en Venezuela, digamos que dos rutas claras por parte de la oposición. O sea, estoy hablando desde este lado del país, del lado de la oposición. Una es de quienes piensan que ya los venezolanos estamos totalmente imposibilitados de resolver nuestros problemas y que por lo tanto necesitamos la ayuda de un factor extranjero, todos están, un grupo muy importante de venezolanos sueña con ver en algún momento llegar a las costas venezolanas a los ejércitos extranjeros. Generalmente todos se imaginan un portaaviones llegando a La Guaira o algo así, para poder entonces o de alguna manera hacerlo tipo como se lo hicieron a Noriega en Panamá, una operación quirúrgica, como lo llamaban algunos, y sacar a todos los ocupantes de Miraflores. ¿No se escucha? Yo te estoy oyendo. ¿Aló? María Carolina, te estoy oyendo fuerte y claro. No sé si los demás te están oyendo. Te escuchamos, te escuchamos. Sí, ok. Fuerte y claro. Bueno, entonces, esa es una ruta planteada por un sector bien importante de la oposición que ha tenido sobre todo, más que respaldo popular, ha tenido un gran respaldo en algunos sectores, en algunas élites del país, que plantean esta situación de buscar. Lo planteaba hace poco, por ejemplo, varios políticos, el R2P que llaman, que dicen que es la responsabilidad de proteger, que supuestamente está en la Carta Interamericana o en alguna normativa, en el TIAR que maneja la OEA. Esa es una opción. La otra opción sería, buscar nosotros mismos la manera de resolver. En ese sentido, hay nuevamente dos vertientes. Una, que es quienes organizaron hicieron la consulta ahora en diciembre, que plantean, que tenemos que luchar por el mantra que ofreció Guaidó hace 2 años. ¿Cómo es que se llama? Cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. En ese orden estricto. Es decir, primero deberíamos lograr que quienes hoy contestan el teléfono en Miraflores decidieran irse de alguna manera, ¿verdad? Y luego montar un gobierno de transición
como bien lo planteaba incluso Elliot Abrams, que decía que, bueno, que lo único que podía pedir Maduro era la forma en que explicar Maduro era la forma que iba a salir y luego montar un gobierno, ¿cómo era que decía? Un gran gobierno de acuerdo nacional o algo así, y luego pasar a las elecciones. Pero nunca se planteó allí en ese mantra el reordenar eso. Pudiera haberse planteado hacer unas elecciones, ir al gobierno de transición y luego la salida del gobierno. Eso hubiese podido ser una opción. Ese pudiera haber sido un cambio de panorama. Sin embargo, hay un sector importante de la oposición que se ha mantenido en seguir el mantra al pie de la ley. Ahora bien, ¿cómo vamos a convencer? Yo quisiera que por un instante nos montáramos en los zapatos de Maduro y de todo su equipo, quienes están allí contestando el teléfono en Miraflores, y me dieran un solo argumento para que estas personas decidieran así, de buenas a primeras, decir, bueno, está bien, entregamos el gobierno y vamos a pasar a un gobierno de transición. Hasta ahora yo no he encontrado ninguna razón, mucho más cuando desde hace unos meses este señor, que gracias a Dios ya no está en la Casa Blanca, el señor Trump, puso precio a la cabeza de Maduro y sus principales acompañantes. Es decir, que la única alternativa que ellos tienen en este momento es estar en el poder o que les tomen las medidas para colocarse una braga naranja. Eso no lo veo por allí que podamos encontrar una solución a mediano o corto plazo. Es más, no lo veo en ningún momento. Si a mí me colocaran en esa posición, si yo me pongo en los zapatos de Maduro y me dicen, mire, estas son tus alternativas, o te quedas en el poder o te colocamos una braga y te vas a una cárcel en Estados Unidos, por supuesto que yo prefiero quedarme en el poder. Es la decisión lógica. Entonces, ¿qué opciones nos quedan a los venezolanos? Mira, definitivamente la única forma de defender la democracia o la única herramienta clara que tenemos para defender la democracia es con el mayor símbolo que tiene la misma democracia, y ese símbolo es el voto. Si nosotros logramos ir a elecciones, si nosotros primero, ¿qué implica un proceso electoral? Un proceso electoral implica, como ya lo hemos visto, acuérdate que las mujeres nos acordamos hasta de lo que no ha pasado, así que la memoria para mí es algo de una herramienta que yo utilizo con mucha frecuencia. En Venezuela nosotros tuvimos en el 2005 un proceso de abstención. En el 2006 fuimos a unas elecciones en las que no creíamos, no nos convencía el candidato, intentamos y se hicieron unas primarias, intentamos ir unidos y se logró cierto avance que algunas personas empezaron a decir, cónchale, sí es verdad, por ahí como que se puede. Todo esto con con CNE nombrado por el TCJ, CNE que supuestamente no contaban con todo el respaldo de las diferentes fuerzas en Venezuela, y sin embargo fuimos a ese proceso de 2006. En el 2007 tuvimos el primer gran triunfo de la oposición en Venezuela, y a mucha gente parece no recordarlo, que fue el referéndum consultivo sobre la reforma constitucional de 2007. Por primera vez teníamos un solo candidato, que era el sí. Nos unificamos en torno a ese candidato, nos organizamos en todo el país y ganamos. Ganamos ese referendo consultivo y pudimos, en ese momento era el no. Y ganamos ese referendo consultivo y logramos que en ese momento, aunque después nos burlaron dos meses más tarde con la otra reforma constitucional que se hizo, pero logramos un primer triunfo al organizarnos en torno a un solo propósito, con un objetivo claro. 2010, nos lleva de nuevo, 2008 tenemos de nuevo elecciones a gobernadores, retomamos la ruta electoral, retomamos la organización en el país y logramos un avance importante cuando la rescate de gobernaciones, de algunas gobernaciones y alcaldías que hasta ese momento las considerábamos perdidas. 2010, nuevamente el reto de la Asamblea Nacional,
pero no comprendíamos del todo el tema de la unidad. Fuimos divididos y no ganamos todo lo que podíamos haber ganado. Sin embargo, nuevamente tuvimos una representación en la Asamblea Nacional. Nuevamente pudimos escuchar, que a mí ese me parece uno de los momentos más emblemáticos que ha tenido la oposición venezolana, cuando María Corina Machado pudo decirle en su cara y en cadena nacional al presidente de ese momento, Hugo Rafael Chávez Frías, que expropiar era lo mismo que robar. Entonces, pudimos elevar nuestra voz hasta las más altas instancias del país. Y eso gracias a que nos organizamos, a que nos unificamos, no tanto como debimos haberlo hecho, porque si nos hubiésemos unificado totalmente, si hubiese habido una sola propuesta democrática, en el 2010 el triunfo hubiese sido similar al de 2015. Llegamos al 2012 con la propuesta de Enrique Capriles, pero ahí a pesar de que teníamos un solo candidato, a pesar de que la organización fue fantástica, tal vez no terminamos de comprender que el fenómeno Hugo Rafael Chávez era un fenómeno casi que teocrático, o sea, casi que había un culto a Hugo Rafael, bueno, del cual muchos de los que conocemos tenían esa convicción de que él era realmente la verdadera solución al país. Y aunque Capriles hizo un excelente trabajo, todo el país se volcó y se organizó de una manera espectacular. El ambiente en Venezuela era diferente, pues lamentablemente perdimos las elecciones. Sin embargo, esa organización, esa unificación, esa convicción de que sí podíamos ganar, nos llevó a recuperar muchas más gobernaciones y alcaldías en el mismo 2012 y comienzos de 2013. Luego viene la elección del 2013, en la que el contendor era Maduro, y los resultados casi que nos llevan a un triunfo en esa ocasión. Sin embargo, todavía existía la sombra de Hugo Chávez sobre el proceso, y por supuesto, bueno, los resultados ya los conocemos. Lo que quiero decir con esto es que una y otra vez el trabajar en una sola propuesta, el tener una sola propuesta por parte de la oposición, el organizarnos, el en realidad movilizar todo el país, nos ha mostrado un sub y baja de éxitos y fracasos. En la medida en que nos hemos organizado, en la medida que nos hemos unificado, hemos logrado triunfar, porque todo ese trabajo que he mencionado hasta ahora nos llevó hasta el glorioso 2015, en el que logramos la mayoría de la Asamblea Nacional, donde la organización que teníamos en el 2012-2013 nos llevó a ese gran triunfo que tuvimos en la Asamblea Nacional, y que lamentablemente fue desperdiciado por habernos abocado más bien cambiar ese empuje que traíamos de pensar en una solución trabajada, unificada, organizada, a movernos nuevamente a la solución cortoplacista de decir, Maduro, vete ya, sacamos a Maduro en 6 meses, luego eso fue el primer año de la Asamblea Nacional, luego en el segundo año, no, es que lo vamos a sacar por, ¿cómo era que se llamaba? Abandono del cargo. Con la propuesta de abandono del cargo, ahora sí lo vamos a sacar. O sea, la vía dejó de ser electoral, la vía volvió a ser inmediatista. 2016 gana Donald Trump en la Casa Blanca y nos llevó a un callejón sin salida llamado todas las opciones están sobre la mesa. O sea, nunca la opción electoral, abandono por completo del proyecto electoral, sino todas las opciones están sobre la mesa. ¿Qué hubiese ocurrido si nosotros hubiésemos llegado a un 2018 con la organización que traíamos en el 2015, con el empuje, con esa esperanza que traíamos de saber que éramos capaces de lograrlo si lo hacíamos unificado, si lo hacíamos de manera unida y organizada? Probablemente hoy en día la realidad en Venezuela fuese totalmente diferente. Probablemente hoy en día ya hubiésemos logrado el cambio, pero el habernos dejado llevar por las opciones inmediatistas, el haber abandonado la opción electoral organizada y unificada, es lo que hoy nos hizo retroceder nuevamente, a volver a pensar en que tenemos que ir poco a poco ganando espacio. Y definitivamente es la ruta electoral,
es el voto, lo que nos puede volver a llevar a ese momento, probablemente en menos tiempo, porque ahora tenemos ya más aprendida la lección sobre la unificación y la organización. Entonces, podemos en menos tiempo, sin importar cuál es el CNE, sin importar las condiciones adversas que nos coloque. Teníamos condiciones adversas en el 2015, teníamos condiciones adversas en el 2012. Mira, yo he participado en todos los procesos, a mí me han ofrecido golpes, me han pasado, hubo un proceso en el que me decía, una mujer me decía, yo la voy a arrastrar por todo el centro electoral por el pelo. Yo le decía, hágalo, pero después de que me explique por qué, en qué parte de la ley dice que usted lo puede hacer. Hemos pasado por cualquier cantidad de situaciones, hemos tenido cualquier cantidad de condiciones adversas, sin embargo, hemos sido capaces de ganar cuando nos organizamos y nos unificamos. Si tú me preguntas a mí realmente cuál es la única condición, cuál es la condición sine qua non con la cual yo iría a un proceso electoral sin dudarlo, yo diría que es la observación internacional. Una observación internacional tal cual como la plantea la Unión Europea de 6 meses. ¿Tú te imaginas que aquí a Venezuela viniera un equipo conformado por expertos electorales de diferentes partes del mundo, y ahí es donde realmente necesitamos el apoyo de la comunidad internacional, que vinieran expertos electorales de todas partes del mundo, que le hicieran un seguimiento, auditorías a todos los procesos, que auditaran el REP, que revisaran todo el proceso electoral, tal y como lo plantea el esquema de observación internacional que tiene la Unión Europea? ¿En qué espacio hubiese posibilidad de trampa? Ninguno. ¿Qué me importa a mí quién está en el CNE, si es Tibisay o es Indira? Es lo de menos. ¿Qué me importa a mí si la tarjeta en la que voy a votar es blanca, verde, roja, amarilla, azul, tricolor, qué sé yo? Eso es secundario. Si estamos organizados y si tenemos observación internacional, si tenemos un propósito único, un candidato que convenza a todas las partes, pues indiscutiblemente tenemos en nuestras manos la capacidad de poder realizar el cambio que Venezuela requiere. Pero hay que ir dando pasos. Empecemos por las gobernaciones, vamos a las alcaldías, cada espacio ganado es un paso más hacia esa gran meta de cambio político que el país requiere. Excelente, María. Mira, María, leía una entrevista que te hizo Vanessa, que creo que fue referencia a lo que decías ahorita, sobre el tema de la observación internacional, pero algo me gustó, leía y lo copié textualmente, pero dije, bueno, voy a hablar con María y necesito preguntarle esto, porque creo que es un sentir propio, pero también colectivo, que es el tema de hay que darle prioridad a los líderes regionales y locales. O sea, que eso es un clamor de todos los líderes del país. O sea, el cuento de aquí que hubo supuestamente la rebelión de las regiones y todo un show mediático que hicieron, ciertamente la mayor rebelión que ha existido de las regiones actualmente, de los líderes políticos y la dirigencia política, ha sido el descontento y la desconexión. O sea, se ausentan, se invisibilizan, se recogen en su casa y bueno, que el político nacional vea cómo resuelve ese asunto, porque yo soy el que busco el voto, yo soy el que tengo tiempo esperando ser alcalde, yo tengo tiempo trabajando para ser diputado, yo me he ganado la posibilidad de ser concejal. O sea, y no es negado, o sea, que hay líderes en este país con demasiada trayectoria, con demasiado liderazgo genuino, único, reconocido por la gente, que los mismos partidos tradicionales envejecieron e invisibilizaron y nos alejaron de esa realidad. Pero cuando tú dijiste eso a Vanessa, yo sentí que, bueno, que eso hay que hacerle bulla, hay que hacerle entender a todos los ciudadanos en este país que hay gente como tú, que hay propuestas que están planteando realmente encontrarse los factores. Ahora, ¿cómo hacemos para visibilizar a esos líderes a los cuales tradicionalmente terminan matándolos los pactos en la cúpula de los partidos? Porque, bueno, se habla de una mega elección y si vamos al voto, el proceso electoral, ¿cómo vamos a ver una mega elección
si no organizamos la casa internamente. O sea, que hay gente que cree que ganar elección es porque, bueno, convocaron, tenemos tarjeta y ganamos. No, esto es un tema de maquinaria, esto es un tema de organización electoral, esto es un tema de tener testigos, de lo que tú decías, de tener la observación internacional. Porque esa es otra cosa, tú puedes tener el CNE que tenga y puedes tener la observación internacional que has pedido, pero si no construimos maquinaria, si no construimos fuerza electoral, si no movilizamos el voto, vamos a quedar desprestigiados políticamente y la oposición va a terminar en una fase de derrota más deprimente históricamente. Entonces, ¿qué hacer en este escenario para entonces reconocer qué podemos hacer? ¿Cómo unificamos criterios a base de ese planteamiento de empezar a unificar líderes regionales para que sean escuchados, líderes locales para que sean escuchados, pero para que también tengan espacio de participación que puedan ser representados por voces como la tuya, voces como la nuestra y voces como otras organizaciones que están en la misma tónica? Mira, una de las experiencias más hermosas que hemos tenido en el país ha sido la de las primarias en el 2012. Yo recuerdo cómo cada municipio, cada estado, cada aspirante presidencial hizo su trabajo de organización, hizo su trabajo a nivel local, en su ámbito de acción, hizo sus propuestas, se dio a conocer, hubo debate, hubo un proceso realmente de democracia pura. Y allí surgieron líderes en cada uno de los sectores. Aquel que se llamaba líder, pero que no terminó de convencer a la gente, no salió. Simple y llanamente no salió. Hubo otros que contaban con maquinaria, como tú acabas de mencionar. Por ejemplo, yo recuerdo aquí en el estado de Trujillo, hubo municipios donde la maquinaria de algunas organizaciones políticas fue realmente efectiva y aunque el candidato no era tan popular o no tenía tanto arraigo en la gente, pero lograron movilizarse y eso también es válido. Eso es parte del juego democrático. O sea, tú no nada más debes hablar bonito, tú no nada más debes tener idea, tú también debes saber jugar el juego político a plenitud. Y a eso me refiero con lo que tú acabas de decir. Organización electoral, movilización del voto, etcétera, etcétera. O sea, la democracia en toda su plena y ancha y completa definición. Entonces, ¿por qué no repetir experiencias que ya hemos vivido en el país y que nos han resultado exitosas? ¿Por qué no volver? Yo repito lo que dije en la entrevista de Vanessa. Yo no creo que debamos hacer lo que se hizo en algún momento en que simple y llanamente se hicieron repartición de cuotas como se acostumbraba a hacer en el país, de que, bueno, ¿cuántos votos sacó Acción Democrática? ¿Cuántos sacó COPEI? ¿Cuántos sacó el MAS? Entonces, dependiendo de la cantidad de votos que tuviesen, se repartían las cuotas y el estado tal le tocó a fulano y el estado tal a mengano. No, vamos a ver qué liderazgos regionales, no solamente liderazgos en cuanto a personalidades, sino también liderazgos en cuanto a capacidad organizativa, capacidad de estructura, capacidad de movilización de voto, de convencer, etcétera, etcétera. Vamos a jugar el ejercicio democrático. Y yo creo que si empezamos por un proceso de primaria bien conceptualizado, y te digo, lo hicimos en el 2012 para que se hicieron las megaprimarias, que se eligieron candidatos a presidencial, gobernación y alcaldía, y lo volvimos a vivir en el caso de las elecciones del 2017, si no me equivoco. Sí, las elecciones de gobernadores del 2017, que también se hicieron primarias en algunos estados. Vamos a volver a ese esquema, a esa experiencia la cual ya conocemos plenamente. De realizar primarias para empezar a ver qué liderazgos son los que realmente existen en cada municipio, en cada estado y por supuesto en quién queremos que sea el aspirante a la contienda nacional. Vamos a ver qué tanta capacidad tenemos de organización. Y creo que así como en el 2012, bueno, yo fui presidente de la Junta Regional de Primarias aquí en el estado de Trujillo, y había un temor de que si, por ejemplo, tú formabas parte del equipo de A y era B el quien ganaba, entonces después no te ibas a sumar. Mira, eso se subsanó.
se logró ver cómo los equipos al final se unificaban en torno al candidato ganador, cómo todos trabajaban con compromiso, con toda su dedicación en el objetivo a alcanzar, y creo que podemos volver a obtener resultados iguales o mejores inclusive de los que tuvimos en aquel momento. Sí podemos, nosotros sabemos hacerlo, nosotros conocemos cómo se hace el ejercicio democrático. Yo creo que es cuestión de trabajar en función de eso, en plantearnos eso como objetivo, y verás los grandes logros que podemos llegar a tener. Bueno, María, interesante. Yo de verdad que estoy súper impactado por la talla de este conversatorio contigo, por el análisis que has dado importante. Yo creo que esa es la tónica que debemos tratar de empujar todos. De hecho, desde Alianza Centro nosotros reafirmamos nuestro compromiso de trabajar en pro de eso y nos sumamos. Creemos en eso. De hecho, una experiencia que estamos haciendo en Aragua muy referente a eso. Estamos intentando construir un bloque de trabajo unitario con todos los factores políticos, quienes tienen tarjeta y quienes no tenemos tarjeta electoral por ahora, con la intención solamente de ir unidos a las elecciones regionales, de ir unidos a las elecciones municipales y de ganar. Pero entendiendo también, yo les decía a ellos en la reunión, que hay que construir un pacto de gobernabilidad, entender que aquí hay que ayudar a fortalecer líderes genuinos en la base, que obviamente están muy desgastados, muy derrotados, muy desanimados. Entonces, bueno, a base de eso. Ahora el debate, ok, ibas a decir algo. Sí, si construyes un proyecto, ya que estás montado en eso en Aragua, si ustedes se piensan un proyecto para Aragua, un proyecto en el cual todos participen, un proyecto que cada uno de ustedes se sienta como propio, no importa quién al final gane. Ese es el verdadero pacto de gobernabilidad que se puede hacer. Y el compromiso será llevarlo a cabo hasta el final. Y así habrá continuidad administrativa, habrá continuidad en el tiempo. Mira, vuelvo a los ejemplos venezolanos, porque a mí me gusta hablar de lo que nosotros hemos sido capaces de hacer. Hace poco tuve la oportunidad de ver el video de la construcción de la Universidad Central, del campo universitario de la Universidad Central de Venezuela. Cómo eso pasó por diferentes gobiernos, golpes de Estado, dictaduras, etcétera, etcétera, pero no solo se mantuvo el mismo coordinador del proyecto, sin el arquitecto, ahorita me falla la memoria, pero no solo tuvo durante todo el proyecto el mismo coordinador, sino que además los diferentes gobiernos, desde Pérez Jiménez, Betancur, Medina Angarita, todos los gobiernos que hubo en Venezuela respaldaron el proyecto y le dieron continuidad al proyecto. Si tú te unes en torno a un proyecto, si tú construyes un proyecto común, y entre todos, de verdad, como quien dice, se lo fuman, se lo sueñan, pues por supuesto va a ser mucho más fácil que cualquiera que gane pueda hablar de una verdadera unidad de gestión, que pueda hablar de una verdadera unidad de propósito, que pueda hablar de un verdadero sueño y una meta bien clara que alcanzar en el estado de Aragua, que por cierto lo conozco y tiene muchísimo que dar. Aragua es una tacita de plata. Gracias por hablar tan bonito de nuestro estado, de verdad que eso nos alegra. Bueno, no sé si alguno aquí, si Rafael o alguno de los compañeros tiene alguna pregunta. Yo creo que aún cuando me quedan muchas cosas por preguntarle a María, yo creo que es tiempo de darle participación a los compañeros. Si quieran hacer alguna pregunta, bueno, hermano, Rafa, Carlos, que está por ahí, que vi, está Jorwin. Jorwin es un compañero del estado Zulia, que actualmente está fuera de Venezuela, pero bueno, es un amigo leal a las causas democráticas. Sí. Importante poderlos escuchar a ustedes, quieran hacer alguna pregunta. Aprovechemos que María, bueno, está para nosotros hoy aquí. Sí, quiero aprovechar porque Carlos dejó unas preguntas al privado, al chat. No lo dejó en el chat general, sino me lo mandó al privado, en el cual que pregunta: ¿qué opinas del referéndum revocatorio al jefe de Estado? Esto es una pregunta que hace Carlos Salazar.
Mira, yo creo que volvemos a la pregunta que ella en la que decía, dame una razón por la cual quienes hoy contestan el teléfono en Miraflores dejen de hacer. Dame una razón por la cual quienes hoy están en el poder, que saben que tienen el 80% del país en contra, que ya tienen la experiencia de que la oposición organizada y unificada en torno a un solo propósito puede ganar cualquier proceso electoral posible, va a facilitar el que nosotros lo logremos sacar a través de un referéndum revocatorio. Si bien está en la Constitución, si bien los tiempos se cumplen precisamente este año 2021, creo que es un poco ingenuo de nuestra parte pensar que el gobierno de alguna manera va a facilitar ese proceso. Creo que estamos más, o sea, es algo donde ellos incluso tienen posibilidades saben que tienen posibilidades de ganar, tenemos más probabilidad, y de hecho ya está anunciado, ir a procesos como las elecciones regionales o las elecciones locales de alcaldes y consejos municipales. O sea, vamos a trabajar con lo que tenemos, vamos a avanzar en función de lo que ya tenemos claro y que sabemos que ellos también juegan. O sea, lo peor que podemos creer nosotros es que somos los únicos en el terreno de juego. También ellos juegan y ellos tienen más armas con que jugar que nosotros. ¿Será que me desconecté? No, estás conectada. Lo que no sé si Mogollón está conectado. César, ¿estás ahí? Pareciera que César hubiera tenido problemas. Sí, aquí estoy escuchando. Lo que pasa es que estaba tratando de... No, bueno, yo particularmente con respecto al planteamiento del referéndum, de hecho, lo he dicho en varias insistencias, propuestas en algunas reuniones, donde, o sea, sí creemos en el referendo revocatorio, pero no se logra nada si no se negocia, entendiendo que el gobierno es un factor de que él primero ceda. Pero si el gobierno cede, también se viene una contradicción, que fue lo que pasó con el tema de las parlamentarias. Cuando el gobierno anuncia y dice que si él perdía las elecciones parlamentarias, él renunciaba al poder, automáticamente eso fue un ataque psicológico a la inversa del ciudadano. Digo, bueno, listo, ya lo digo, o sea, ya ganaron, eso no va a decir eso porque tiene todo cuadrado, eso no se va a entregar. Y la gente no entendió el mensaje. Yo caminé y le decía a la gente, pero es que es el momento, es la oportunidad, es el tiempo, o sea, vamos a darle. O sea, el tipo no la puso papaya, pero la gente decía, no vale, o sea, el gobierno dice eso porque ya ganó. Entonces, ir a un referéndum revocatorio, que el gobierno mismo se autoconvoque, es mutilar la esperanza de la gente en la posibilidad de construir otro escenario. Yo apuesto también a esa iniciativa de lo que tú decías, el planteamiento de ir tomando espacio. El juego de ajedrez es un juego desde el principio que tú empiezas a mover la primera ficha, o sea, el peón. Hay gente que quiere jugar con el rey de una vez para matarlo y mutilarlo. O sea, juguemos realmente, o sea, no nos desgastemos en escenarios que obviamente pueden llevar al desgaste. O sea, yo sí creo, y nosotros igualito en Alianza Centro estamos coordinando con otros factores también para promover la posibilidad del referéndum revocatorio, pero que también se convierta en ese escenario una espiral de construir y acumular fuerza en la esperanza de un sector político de este país que cree en esa alternativa y que se pueda también montar en el barco sin perder la posibilidad de empujar a ir a unas elecciones regionales. De hecho, se habla de una mega elección y eso significa que vamos a escoger gobernadores, alcaldes, diputados, concejales. Entonces, tendríamos que trabajar a la base de todos los posibles escenarios. Yo soy eso que decía Donald Trump, que todas las cartas estaban sobre la mesa. Oye, los venezolanos tenemos que empezar a jugar y tener planes distintos, el plan A, el plan B, el plan C. El problema es que aquí la política, tú lo decías, María, es una política inmediatista. La dirigencia política le gusta inventarse las cosas de hoy para mañana. Aquí todo está planificado. O sea, si tú no planificas, no ejecutas. Si tú no avanzas, no creces. Y yo pongo como referencia con todo el orgullo, porque Alianza Centro empezó en la casa de una compañera en Caracas a soñar con una propuesta distinta y bueno, y vamos, pues hemos ido creciendo. Antes éramos 3, 4, ahora somos 3 estados, hay compañeros fuera de Venezuela que nos apoyan. Hemos logrado, algunos me decían, pero ¿qué ganaste?
has perdido, ya llevas 2 elecciones, fuiste candidato a alcalde, después fuiste candidato a diputado y no ganaste nada. Yo sí creo que hemos ganado, porque la gente nos ha visto, la gente sigue viendo el referente de la coherencia política y el planteamiento, y hay gente que empieza un proceso de reflexión y dice, bueno, si tú hubieses ganado la cosa fuera diferente. Yo a veces digo, mire, si yo hubiese ganado, te hubiera arrepentido, porque la megacrisis que se vive es terrible. O sea, yo entiendo algunos gobiernos de cómo están tratando de resolver sus gestiones y sé que el sufrimiento de la política actual del país implica que quien asuma poder tiene que batirse el cobre duro con la gente en los barrios, porque eso no va a ser fácil. Es más, yo lo digo en base a reflexión, María. Una cosa es lo que lo planteamos nosotros, llegar al poder, y otra cosa es permanecer en el poder. Porque si algo hemos fallado nosotros es entender a ese sector del chavismo, del cual, bueno, yo vengo, y una vez lo conversamos. O sea, yo conozco ese monstruo por dentro, sé lo capaz que son de ser oposición, y son mejor oposición que nuestra propia oposición. Bueno, porque los tipos se han preparado durante mucho tiempo para eso, han acumulado capital, han desarrollado un plan armamentístico, tienen toda una estrategia política para el momento de generar saboteo, y lo vivimos en Aragua. Yo voy a poner un ejemplo sencillo. Delson Guárate fue alcalde de un municipio y lo ganó electoralmente. ¿Y qué le hicieron a Delson? A Delson le sabotearon la gestión, no tenía para botar la basura en el vertedero, no le mandaban los recursos para el tema del camión. A la misma Lady Gómez lo sabotean. Ahora, nos toca asumir el reto de gobernar resistiendo y tratar de ganarnos la confianza del ciudadano para que sea el ciudadano que defienda una gestión diferente y transparente. Pero bueno, yo creo que todas las posibilidades que nos lleven al poder son necesarias siempre y cuando sean democráticas, sin aventura, sin sueño utópico de Hollywood, sino jugar al papel democrático que nos toca, ganar los espacios paso a paso. La narrativa tiene que cambiar, César. La narrativa indiscutiblemente tiene que cambiar. No podemos seguir pensando, porque eso que tú decías del saboteo que ha tenido Lady Gómez y que ha tenido los 4 gobernadores que tenemos, el de Nueva Esparta, el de Anzoátegui, el de Mérida y ella en Táchira, o los pocos alcaldes que han logrado acceder al poder en esta etapa, ese saboteo va a seguir ocurriendo. O sea, vuelvo a lo que decía anteriormente. Recordemos que en el terreno de juego no solo estamos nosotros, también están ellos. Entonces, ¿cómo entonces convencer a la gente de que voten por ti a una alcaldía, o que voten por Rafael a una gobernación o cualquiera? Simple y llanamente entender que cada espacio ganado es un espacio de lucha por la democracia, que si bien vamos a tratar con los recursos que tengamos de ir solucionando algunos de los problemas de la gente, vamos a tener limitaciones para hacerlo, porque de paso el país, como decía en la explicación económica, el país en este momento no cuenta con recursos como Estado. El aparato estatal no tiene recursos. Olvidémonos de esa Venezuela que supuestamente era rica. Olvidémonos de esa Venezuela en que la plata, llegar al gobierno era nadar en dinero. Eso es falso. Venezuela hoy en día no tiene ingresos petroleros, ya no podemos hablar de renta. Obviamente hay que recuperar la industria petrolera, porque esa es la caja chica con la que vamos a motorizar el resto del país, pero no tiene ingresos petroleros, no tiene ingresos fiscales por tributarios, por concepto de impuestos. O sea, tenemos actualmente un déficit. Creo que María Carolina Aquejan a la gente es pensar, es seguir en el discurso demagógico que tanto le ha molestado y que ha generado la desconfianza. Tenemos que cambiar la narrativa, tenemos que entender cada espacio ganado como un espacio de lucha y como un espacio de recuperación de la democracia. Yo quiero una asociación de alcaldes nacional con una gran mayoría de alcaldes de oposición que se planten en cualquier espacio, que se planten en una asamblea nacional, que se planten en el espacio que sea necesario para defender y exigir condiciones electorales, exigir la recuperación de la democracia.
Cada uno de nosotros debe olvidarse de los proyectos personales y pensar en el gran proyecto colectivo que es la recuperación de Venezuela como país democrático y con oportunidades. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, sería bueno, si no, bueno, para ir cerrando, Rafael. ¿Me escuchan? Adelante, Jorwin. Buenas noches. Quería aprovechar la oportunidad, bueno, para agradecerle a César por la invitación. A la señora María, de verdad que está bastante bueno el conversatorio, está muy agradable. Como decía César hace unos momentos, pues yo me encuentro en Panamá, pero desde aquí pues sigo al tanto de lo que está pasando en Venezuela, sigo comprometido con mi gente, sigo comprometido con mi ciudad y más sin embargo pues sigo comprometido con todos los venezolanos que nos encontramos aquí en Panamá. Hasta hace muy poco pues los venezolanos tuvimos una gota de esperanza, vamos a decirlo de esta manera, por todo lo que ustedes vienen conversando, ¿no? El hecho de que cuando Trump estuvo en el poder, pues se decía que se tenían sobre la mesa todas las cartas y yo creo que eso creó cierta esperanza que se convirtió al final en una desilusión más. Y si nos damos cuenta, hace poco tuvimos lo que fue aquí en Panamá la consulta popular, ¿verdad? Algo pues que yo siempre decía que no iba a traer nada bueno, sino que lo que iba a hacer era seguir desilusionando mucho más a la gente, porque no había una respuesta clara de lo que iba a pasar o de qué se iba a conseguir o qué íbamos a obtener nosotros con esa consulta popular. Muchos venezolanos, muchos hermanos me decían aquí en Panamá que si Jorwin, ¿será que participamos? ¿Será que no participamos? Y yo siempre les decía a ellos, participen. O sea, al final de cuentas, pues, no debemos de subestimar ninguna opción para salir del gobierno. Porque si nosotros vamos y hacemos una encuesta en Venezuela y le preguntamos a la gente de qué manera quieren salir del gobierno, pues ellos no van a titubear en decir que de la forma que sea. Pero lastimosamente, pues, esa realidad o esa fantasía en la cual ellos no quisieron envolver, ya sabemos que es una simple fantasía, es una simple ilusión. ¿Me entiendes? Entonces, hasta hace muy poco yo conversaba con unos compañeros de Avanzada Progresista, un partido político en el cual yo hice vida política como secretario juvenil del municipio de Cabima, y conversábamos muy profundamente acerca del tema de las elecciones y lo importante que era recuperar la Asamblea Nacional. Y fíjense una cosa, quiero tocar este punto porque ustedes comentan el caso de Lady Gómez, el caso de algunos espacios que pudimos ganar en elecciones, ¿correcto? Inclusive yo conozco el caso de un amigo muy personal en el estado Zulia, específicamente en el municipio de Santa Rita, de Alenis Guerrero, que ganó la alcaldía de La Rita, creo que con un margen del 5% de ventaja, un margen demasiado estrecho, la verdad. Entonces, ahí nosotros demostramos una vez más, ¿verdad?, que sí se pueden hacer las cosas a través de elecciones, que planificándonos, que uniéndonos, que estando conceptuados y estando todos bajo la misma línea, sí se pueden hacer las cosas. Entonces, por eso yo creo en un pacto unitario, por eso estoy en Alianza Centro, porque creo de verdad en que es una alternativa viable para los venezolanos hoy en día, porque creo que la gente no necesita más vivir de ilusiones y de desesperanza, porque eso lo que hace es causar frustración en la gente. Y pues lo que nos causa es más desmotivación. Yo conversaba con César hace día y le comentaba mis deseos de volver a Venezuela. Y mucha gente me decía, estáis loco, si vos estás en Panamá, ¿qué vas a hacer para acá? Entonces yo le decía, fíjense una cosa, ¿no? Muchos actores políticos decidieron no participar en las elecciones a diputados, ¿correcto? Entonces, conozco muchos actores políticos en el municipio de Cabima, municipio del cual soy, que están pretendiendo
participar en estas elecciones a alcalde y en estas elecciones a gobernador. Entonces, ahí es donde yo digo, o sea, no participaron en unas elecciones, no participaron en un proceso, porque para ustedes no era viable, no era factible, pero ahora sí van a participar. Entonces, es algo bastante inaudito lo que está sucediendo en Venezuela, es algo bastante inexplicable lo que está sucediendo con estos actores políticos, que inclusive ya han perdido el reconocimiento internacional, porque hasta hace muy poquito, pues la Unión Europea dejó de reconocer a Guaidó como presidente interino, dejó de reconocer a la Asamblea Nacional, y de la misma manera, pues muchos otros países han decidido no reconocer a Guaidó. De verdad que me pareció bastante importante el conversatorio y quise emitir mi opinión. No encendí mi videollamada porque, bueno, estoy ahorita en el trabajo, pero sin embargo, pues he estado bastante atento de todo lo que están diciendo. Así que, bueno, muchísimas gracias por la oportunidad y espero que muy pronto pues podamos revivir esta reunión, pero físicamente. Antes de que María Carolina hable, quiero hacer unas precisiones del compañero Jorwin. Lo primero que hay que aclarar con el tema de la Unión Europea. La Unión Europea formalmente, vamos a decir, lo que es la autoridad ejecutiva de la Unión Europea, nunca reconoció a Guaidó como presidente encargado. Siempre era el reconocimiento a la Asamblea o en este caso a la presidencia de la Asamblea. El último comunicado de los cancilleres establece que, aunque saben que ya no es presidente de la Asamblea, sí piden protección a los diputados, a Guaidó, y garantías a la oposición para trabajar. Y adicionalmente, reconocen a Guaidó como un interlocutor válido. Eso tenemos que tenerlo en cuenta de alguna manera. Por otra parte, y aquí sí entrando en un tema que es bien álgido de alguna manera, si nosotros hablamos de unidad, nosotros tenemos que entender que la unidad es un espacio donde confluyen todas las fuerzas, incluso participacionistas y abstencionistas. Actualmente, muchos que en el pasado eran abstencionistas hoy quieren participar. Yo creo que sería ilógico de nuestra parte, de los que apostamos por la participación, ahora cerrar la puerta, porque nos estaríamos comportando igual a lo que se comporta en lo que tanto criticamos. Yo creo que ahí hay que saber manejarse muy bien y actuar de forma muy inteligente, porque una de las cosas que nos deja estos últimos 3 años es la experiencia que divididos no vamos a poder. Juntos yo creo que es que podemos lograr las cosas. ¿Hacia dónde quiero ir con esta pequeña reflexión? Que entendamos bien el tema político actual, que tratemos de ser mejor de lo que han sido las anteriores experiencias, porque lamentablemente hemos tenido un grave problema de falta de política, sobre todo el liderazgo. Yo creo que nuestro objetivo debe ser ese, entender la unidad como un valor fundamental, pero también entender que dentro de ella confluye mucha gente con la cual no vamos a tener puntos de encuentro, pero podemos lograr de alguna manera consenso. Y yo creo que hacia allá es que tenemos que apostar nosotros. Disculpa la interrupción, María Carolina, y bueno, no sé si César quiere intervenir antes. Perfecto. Bueno, ¿intervengo yo? Sí, dale, perfecto, no hay problema. Sí, María, te escuchamos. Ok, mira, Jorvin, personas como tú, como mis hijas que están afuera, contribuyen mucho con lo que es esta lucha democrática, simple y llanamente con estar preocupados y estar atentos a todo lo que aquí ocurre y estar dispuestos en algún momento a recuperar la capacidad de soñar con Venezuela y en Venezuela. Y aún cuando ya desarrollaran su vida propia y desarrollaran sus sueños en otra parte, yo sé que sus raíces y su dolor por este país siempre va a estar presente y siempre va a estar latente, y de donde quiera que estén, aún manteniéndose, como te digo, afuera, o quienes regresen, siempre van a tratar de ver qué granito de arena aportan para que la situación de nuestro país mejore cada día más. Con respecto al reconocimiento internacional, el único verdadero reconocimiento internacional que a nosotros nos debe importar es el reconocimiento a la crisis de Venezuela. No debemos preocuparnos por si se reconoce o no personalidades, si reconoce o no las instituciones. Obviamente que el no reconocimiento de la Asamblea Nacional, cuyo periodo venció
el 5 de enero de este año, nos afecta porque muchos espacios que se habían ganado, digamos, sobre todo en el manejo de algunos recursos o de vocería en algunas instituciones, en algunos organismos internacionales, como es el caso de la OEA, de no existir ese reconocimiento, pues no lo tendrían. Pero lo que más nos debe importar es el reconocimiento de la crisis venezolana por toda la comunidad internacional, y eso sigue existiendo aún en quienes están a favor de que las cosas no como están no funcionan, que no están bien, que hay que buscar una salida. Y digo que aún quienes están a favor de quienes están en Miraflores, me refiero a lo que vivimos en septiembre, octubre de este año pasado, con el caso de Turquía, quien abogó porque hubiese un acuerdo para la participación de la oposición en las elecciones, con lo cual se logró en la excelente gestión de liberación de un importante número de presos políticos, y se logró que de alguna manera se iniciara una especie de diálogo que lamentablemente no tuvo los frutos o no se logró el objetivo final que se planteaba inicialmente, pero al menos yo celebro cada preso político que ya no está en la cárcel. Para mí es una ganancia. Entonces ya por allí podemos darnos cuenta que aún quienes están a favor del grupo oficialista están preocupados y están buscando cómo ocuparse también por solucionar la situación que se vive en Venezuela, a favor de unos o a favor de otros, pero la crisis venezolana tiene reconocimiento unánime en el mundo. Y eso nos va a ayudar a salir de donde estamos, porque esa misma comunidad internacional que reconoce que aquí hay una crisis es la que nos va a ayudar a presionar para que al menos aquí haya esa única condición que nos permita tener procesos electorales con niveles de credibilidad aceptables, como es el tener una observación internacional que valide los procesos. Por último, lo que se refiere a los abstencionistas o no abstencionistas. Mira, hay momentos, todos tenemos derecho a equivocarnos, todos tenemos derecho a probar rutas en las cuales creemos y después darnos cuenta de que no era la más adecuada, o que sí, había por ahí una opción, pero no le pusimos todo el empeño posible. En este momento, las posiciones que pudimos haber tenido en el pasado son irrelevantes. Lo que debemos pensar es en las posiciones que vamos a tener de aquí en adelante, y la única posición que debemos tener en la oposición y más bien entre los demócratas que creemos en la recuperación de la Venezuela que tanto amamos, es la de trabajar unidos en una sola propuesta, en una sola ruta que debe ser en función de la recuperación de Venezuela. En esa me anoto, en esa creo que estamos todos los que estamos presentes y que observamos este conversatorio, que tenemos acceso a este conversatorio, y creo que es la que tenemos que sumar la mayor cantidad de voluntades posible, porque esa es nuestra verdadera opción que tenemos sobre la mesa, la opción de trabajar unidos por una Venezuela en la cual creemos y la cual podemos hacer posible. Excelente, María, excelente. Yo, para cerrar, porque creo que ya hemos llegado a este final de este foro, creo que sea el último, creo que es el primero de los que pudiéramos desarrollar contigo. Yo quiero dejar, para que también nos dejes una reflexión, porque quería preguntarte qué vamos a hacer ahora, o sea, para dónde vamos, para dónde va María, para dónde nos lleva María, y qué vamos a hacer desde ahora, cada uno de los actores políticos de este país, cómo vamos a tratar de construir ese paso. Yo reafirmo lo que decía Rafael, y es un mensaje para quienes están dentro de ahorita del foro, lo están escuchando, y para quienes van a verlo en la transmisión por YouTube. Miren, nosotros no podemos vivir bajo el resentimiento, la rabia o el rencor de los factores políticos que han cometido errores internamente en este país. Aquí todos somos importantes. Aquí tenemos un grave problema, que los conflictos de la oposición los resolvemos en las redes sociales o en la pantalla mediática. A diferencia del sector que gobierna, al cual queremos derrotar,
su problema lo discuten y lo debaten a puerta cerrada y de ahí para allá salen en unidad. Si nuestro objetivo, como tú lo decías, María, es ganar y debemos ganar con toda contundencia, yo sé que hay cosas aquí, actores políticos que han cometido errores que hay que pedirle declaración, hay que pedirle que rindan cuenta, hay que pedir que hagan transparencia a los procesos que han vivido, pero yo creo que no es el momento actual de juzgar a quienes llamaron a la abstención y a quienes han llamado a la participación. Yo creo que los dos sectores hemos cometido errores. Quienes promovimos la participación de forma desbordada, sin generar acuerdo unitario, porque fuimos como 8 partidos o 8 bloques políticos de oposición, sin lograr unidad, y quienes llamaron a la abstención creyendo eso que tú decías al principio, que en La Guaira iba a llegar una embarcación gringa a defendernos y a salvar. Yo creo que es el momento de eso que hemos llamado muchas organizaciones, la reconciliación nacional, no solo desde la oposición al chavismo, quienes obviamente han militado en el chavismo y se quieren venir, ya están decepcionados del gobierno de Maduro, sino internamente entre los factores de oposición, quienes unos o otros nos hemos golpeado por algunas posiciones. Es momento de la reflexión, es momento de avanzar, pero no podemos quedar toda la vida en reflexionar y en pasar a hacer solamente pañitos de agua. Yo creo que es momento de avanzar, de construir, de organizar y de acumular fuerza en factor de constituir un bloque realmente unitario y permita la transformación. Que la sociedad venezolana, lo que decía yo, es verdad, los venezolanos están claritos de los actores políticos, quienes han hecho daño, quienes no, quienes han jugado un papel y a otro no. Que sea el pueblo venezolano quien lo haga, pero no los dirigentes, porque hacemos un papel muy malo en ese espacio. Entonces, es momento de unidad, es momento de trabajar en la unidad, construir y crecer internamente cada uno para entonces, desde la visión, desde las ideas, desde las capacidades, derrotar los oportunistas, derrotar el extremismo y derrotar la incapacidad de algunos sectores que obviamente han hecho mucho daño en este país. Fíjate, y ya para cerrar, como bien dice, César, que yo no hablo de derrotar a nadie, yo hablo de rescatar a Venezuela. Y probablemente en ese proceso de rescate de Venezuela en positivo, mirando hacia ese futuro que todos necesitamos construir, vamos a tener que contar con algunas personas que hoy están en una posición diferente a la nuestra, en actitudes diferentes a la nuestra, incluso en ideologías políticas diferentes a la nuestra. Yo era de las que aquellos llamados políticos de la cuarta, cuando me los conseguía, sentía hasta somatizaba el rechazo, sentía que se me revolvía el estómago cuando los veía. Hoy en día entiendo que ese político, que esa persona que tiene 5, que tiene 10, que tiene 1000 seguidores, esos seguidores hacen falta en esta lucha, hacen falta sumar, porque lo que necesitamos en este momento es sumar, nunca restar. Yo no quiero ir en contra de nadie, yo quiero ir a favor de Venezuela. Yo no quiero destruir a nadie, yo quiero construir un país para todos los venezolanos. El día de mañana probablemente se van a tener que ir un grupo de venezolanos que han hecho mucho daño, algunos vestidos de rojo, otros vestidos de azul o de cualquier otro color, que han hecho mucho daño al país, pero van a quedar otros que hoy piensan de una manera y que mañana vamos a tener que montarlos en este mismo proceso, en este mismo trabajo de recuperación de Venezuela. Yo creo que Venezuela nos necesitamos todos. Ya habrá el momento de sacar las cuentas, ya habrá el momento de revisar culpas o lo que sea, o a lo mejor hay algunas culpas que es mejor obviar. Yo no hablo, obvio, ojo, no hablo de la impunidad, no, aquí hay cosas, aquí hay culpas que realmente deben ser canceladas, cuentas que realmente deben ser canceladas, que hay gente que tiene que pagar daños graves que han hecho al país, pero la gran mayoría de los venezolanos hay que sumarlos a construir y a construir de uno a uno, y en eso debemos trabajar. Tú me preguntas hacia dónde vamos. Vamos a construir una opción para Venezuela. Vamos a construir esa gran opción hacia la democracia.
que la vamos a conquistar a través del voto, que la vamos a conquistar a través de los liderazgos regionales, los liderazgos locales, que las vamos a conquistar a través de la conversación, incluso con nuestra propia familia, donde hay voces disidentes, voces diferentes a la nuestra, pero hay que sumar. Las operaciones matemáticas que nos corresponden de aquí en adelante es sumar y multiplicar a todos los venezolanos, los que están aquí, los que están afuera, los que están en la acera del frente, los que están en mi misma acera. Hay que sumar, si no, no vamos a llegar a ninguna parte. A la orden siempre para cuando me necesite, y ojalá la próxima oportunidad tengamos más gente acompañándonos en este futuro. Gracias, María. Yo no sé si alguien más, yo creo que ya terminamos. Bueno, por ahí está Víctor Carrizales levantando la mano. Víctor, para finalizar. Víctor, bueno, yo creo que no. Bueno, María, fue de verdad un agrado para nosotros que nos acompañara. De verdad agradecemos este tiempo tan interesante de reflexión, de análisis. Y bueno, esperamos volvernos a encontrar pronto en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias a quienes nos acompañaron y gracias a Rafael. Gracias, Rafael. Gracias, César. Y gracias por Venezuela por el apoyo. Agradecido. Gracias a todos.